Como esas costuras invisibles que sostienen el ruedo de una pollera o un pantalón, muchas mujeres paranaenses construyeron, sostuvieron y protagonizaron formas de organización que modificaron sus vidas y las vidas de otras mujeres. Nunca pretendieron ni desearon ser tapa de un diario, pero sí transitaron historias que merecían serlo. Transitaron espacios donde construyeron políticamente en los barrios y en las calles de Paraná. Tal como esas puntadas siguen siendo invisibles para la historia y algunos medios de comunicación. Aquí recolectamos las voces de algunas de ellas para contar lo que hicieron desde su punto de vista, sin intentar cerrar estos relatos, sino simplemente para dar una muestra de ellos. Porque, como decían nuestras abuelas, para muestra sobra un botón. Botones, pequeños relatos sobre grandes historias. Haciendo escuela, un episodio de la serie Botones, una producción de Trinchera Feminista, columna radial de la Asamblea Feminista de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias de Paraná, con el apoyo del Fondo Especial de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Fines de los 70 en Argentina. La dictadura comenzaba a desmoronarse. La democracia se asomaba en el horizonte. Ser docente en Entre Ríos era también animarse a cuestionar, a salir del aula, a hacer escuela en otro sentido. Organizarse para enseñar, pero también para defender derechos. Así comenzó AGMER, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Nos adentramos en los orígenes de esta organización a través de las voces de Beatriz Montaldo y Clelia Lavini. Forjando identidades y compromisos. A fines de los 60 e inicios de los 70, Beatriz Montaldo vivía en Córdoba. Estudiaba, trabajaba, militaba. Su identidad es un reflejo de la sociedad de la época, que definía a las mujeres por su estado civil, con una marca para el resto de la vida. Soy Beatriz Montaldo para Media Humanidad, y soy de Monte en realidad, y yo soy de Montaldo. Entonces tengo que aclarar eso, que en el caso personal me siento muy orgullosa porque fuimos una pareja militante, entonces claro, no, compartíamos muchas cosas. Y bueno, pero éramos la época de la señora D. Yo siempre hablo de esto porque es una marca, y a pesar de que yo era militante, que me voy a ir al exilio después, o sea que no es que... Pero en el mundo que me movía en ese mundo, el mundo de la escuela, y son las señoras D. Clelia Lavini iniciaba su camino docente en la ciudad que la vio nacer, Villaguay. Eso le dio una oportunidad, la de estudiar, aún en dictadura. Vuelta al pago, como profesora de práctica, tuvo contacto directo con sus colegas en las escuelas de la zona. Yo recorría con los practicantes las escuelas provinciales y eso me llevó a mí a estar en contacto con todas las escuelas de Villaguay. Me involucré mucho en ese proceso y obviamente conocí a todas las maestras de Villaguay, además de haber nacido y criado ahí. La organización gremial docente se desarrollaba en ciudades grandes como Paraná, Gualeguaychú, Concordia o Concepción del Uruguay. Desde el centro de la provincia, en la Entre Ríos profunda, Clelia y sus compañeras se organizaban para ser escuchadas. Había docentes que naturalmente no militaban en nada, como decían ellos, y yo siempre les decía, nunca es en nada. Cuando no militamos nada, estamos dejando que otro milite. Organizar en unidad.
se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Había dispersión, segmentación. ¿Para qué organizarse? ¿Lo mutual o lo gremial? Más allá del aula, una certeza crecía. Sin organización no había derechos. Unificar fuerzas era la tarea. ¿Cuál fue el mérito de ACMER? Que empezó a convocar a los trabajadores de la educación, no a convocar a primaria y a media y a superior. En un departamento vos tenías una asociación de primaria, una asociación de media y si tenían estudios como Gualeguaychú, Uruguay, Concordia, el terciario. Entonces yo decía, todos tenemos la misma función, lo que cambia acá es la edad del sujeto al que le vas a enseñar. Un solo voto alcanzó para marcar un giro, para escribir otra página. Las primeras autoridades, una elección, una muestra de la fragilidad, pero también de potencia, y una organización que empezaba a tomar forma. Y nosotros apuntábamos más a la organización gremial. Y de ese agrupamiento yo fui la primera secretaria general en una elección que se hace con 2 representantes de cada departamento. En ese momento no éramos como ahora, eran 15 departamentos. Le gané por un voto a Ernesto Coyura, que era un líder, pero a medida que fue pasando el tiempo con Ernesto Coyura, se vio su perfil de pertenecer a la Unión Cívica Radical y nosotros trabajábamos más pluralmente. Eso fue lo que le jugó en contra a él, el pretender que los compañeros lo acompañen partidariamente, no políticamente, partidariamente. En otra esquina del mapa gremial, Beatriz Montaldo volvía a Paraná, después de 15 años y después de 5 años en el exilio. Junto a otras compañeras y compañeros, impulsaba la refundación del CEDEMI, el Centro de Enseñanza Media y Superior. Yo vengo en el 83, yo tengo había sido eso en el 85, a más tardar, pero había sido el centro de profesores primero. Acá hay como una refundación y formamos, porque ACMER no tenía los secundarios. Y entonces nosotros instalamos el CEDEMI y empezamos a afiliar a la gente secundaria, porque ACMER era el magisterio. El horizonte era claro: la unidad sindical, la organización colectiva, la pluralidad de ideas. Hacia fines de los 80, CEDEMI se fusiona con ACMER, en un proceso que acompañó las grandes movilizaciones nacionales del magisterio. Y al CEDEMI le dimos vida, bastante vida le dimos en esos pocos años, y después viene todo el proceso de la situación de la educación, que va a terminar en las marchas y va a terminar en toda la movida nacional. ACMER no tenía secundario, tenían enseñanza primaria. Fusionamos. Ahí hacemos la fusión en función de todo el proceso que se venía para el proceso de toda la movida nacional. El crecimiento de ACMER trajo desafíos, desde resistencias insólitas hasta tensiones profundas. Lo que caracterizó a la organización fue su firmeza. La defensa de los derechos no era una consigna, era una práctica cotidiana. Los únicos que no se querían incorporar eran los compañeros de Gualeguaychú, porque ellas tenían en Gualeguaychú un panteón y pensaron que si se sumaban el panteón iba a ser de la asociación, no de ellos. Mirá vos, a mí nunca se me hubiera ocurrido sumar un panteón, pero bueno. Antes los maestros privados teníamos un sindicato. Se llamaba Unión Gremial de Maestros Privados. Cuando surge, digamos, la organización provincial, hacemos una asamblea
y dijimos que nosotros teníamos que estar con todos. Las patronales de las escuelas privadas no querían esa unidad, obviamente. ¿Cuál era la diferencia entre SADOP y nosotros? Suponte, se produce un despido de un docente. Nosotros inmediatamente, el abogado participaba para recuperar ese lugar de trabajo para ese docente. SADOP lo único que pedía era que los indemnizara. Esa es la gran diferencia. Liderazgos femeninos. Desde sus orígenes, en Argentina, la docencia de niveles inicial y primario fue protagonizada mayormente por mujeres. Esto marcó la vida cotidiana en las escuelas, pero también la forma en que se construyeron los gremios, con cuerpos y voces, en su mayoría femeninas. Yo siempre me pregunto por qué los varones no eligen trabajar en la escuela primaria, porque hay muchos varones en la secundaria, pero en la primaria no, y en jardín menos. Ahora todo el mundo está y hay tener secretarios generales, muchos son varones y todo lo demás, pero en aquellos momentos la docencia era femenina. Pero sin embargo tenemos bastante varones después, ¿no? Más después. Y de los primeros no hay varones. Toda la década del menemismo somos todas mujeres. La perspectiva de género llegaría años más tarde, pero estas mujeres ya ejercían sus roles con una clara conciencia de igualdad. No necesitaban nombrarla, la vivían en la práctica. Lideraban, discutían, decidían, sin pedir permiso y sin sentirse menos. También eran madres y esposas, y los tiempos de la militancia política requería redes que cuidaran. Yo personalmente nunca sentí diferencias con el compañero, nunca. El sindicato te iguala, pero sí puede ser que las mujeres tenemos tu impronta, que juntamos, que limpiamos, el otro vez hasta que agarrar una escoba, un varón, tenga que hacer un curso de dejar nomás que yo la barro, claro, y lo hago más rápido. Y también tenemos eso, ¿no? De que descartamos porque somos más eficientes. Ay, las reuniones eran eternas. Yo creo que jugaron un papel muy importante las abuelas. Yo conocí varias abuelas que habían sido maestras y que aceptaban tener al cuidado de los chicos, sobre todo cuando las reuniones no eran en la ciudad donde vivían. Cuando yo fui secretaria general para fortalecer la unidad del sindicato, hacíamos las reuniones cada vez en un departamento distinto. Entonces invitábamos a los docentes de las escuelas que vieran las reuniones y participaran, y yo creo que eso ayudó mucho a la unidad, porque una cosa es ver la reunión en Paraná y otra cosa es ver cómo se desarrolla la reunión. Era más que sindicalismo, era pedagogía de la participación. Lucha y conciencia colectiva. 1988. Crisis. Una respuesta colectiva. La Marcha Blanca unificó la docencia a lo largo del país, desde el noreste, noroeste y el sur, hacia Buenos Aires. Una marea de guardapolvos blancos convirtió las rutas en una gran escuela de lucha. Las paradas en cada pueblo gestaban algo más que un reclamo, tejían conciencia. La Marcha Blanca da origen a que nosotros nos juntamos, al CEDEM y con Almer, ahí, en la Marcha Blanca justamente. Fue todo el proceso de concientización de la docencia también, de los nuestros hacia adentro. La marcha histórica del 88, que fue nacional, que empezó en Jujuy y bajó, de acá empezó en Corrientes y bajó,
y todos nos encontramos en Rosario. Los del sur subieron y fue la marcha blanca más grande que hicimos nosotros, por el cual el 23 de mayo es el Día del Trabajador de la Educación. Hubo mucho acompañamiento popular, que esto fue para mí el mayor triunfo, porque la gente salía a la calle, acompañaba. A medida que vos ibas pasando, la gente en las ventanas, las puertas, las cosas, acompañaron. Fue una marcha donde el pueblo realmente hizo parte de eso. Pero el viento de los 90 traía nuevos desafíos. La lucha por la educación pública se intensificaba. La docencia dejaría otro símbolo imborrable: la carpa blanca. Casi 2 años y medio en la Plaza de los Dos Congresos. Una forma de protesta, pero también de enseñanza. La carpa fue una cosa increíble, que empezamos con la carpita chiquita, después cuando nos dimos cuenta de lo que podía hacer, y que estuvo casi el año entero, y sin embargo cuando la bajamos después fue una desgracia, porque realmente los resultados no eran los... Pero había habido otro resultado, no el económico del salario y lo demás, pero había dado un resultado de conciencia, de participación, porque mirá que quién nos pasó con gente que estuvo en esa carpa, que enalteció la carpa y todo. La carpa blanca fue un hito muy importante, fue en la época que lo mataron a Cabeza y repercutió en la carpa blanca, porque ahí era el lugar donde nosotros hicimos público a esa muerte, porque esa muerte iba a quedar media tapadita, y Marta Maffei, me acuerdo que hicimos una reunión y Marta Maffei dijo: nosotros tenemos que dar a conocer esto, porque lo van a tratar de tapar. Que venga el gorila musulmán para que vea que este pueblo no cambia de idea, pelea por la educación. Esa era nuestra consigna de las marchas del 90. Beatriz se refiere a Carlos Menem, entonces presidente de la Nación. Las medidas de fuerza se diversificaban y el ayuno no se hacía solo en Buenos Aires. Los ayunos, ¿a quién se le ocurría ayunar? Hasta nosotros el sindicato hicimos ayuno, porque claro, era medio que hacer la muestra. También cuando hicimos la carpa acá, hicimos la carpa después, estuvimos 3 días de carpa en la plaza, en la plaza de aquí del Casa de Gobierno, aparte de los ayunos en la escuela, con las compañeras. No los chicos, por supuesto. No. Y hubo otra forma, por ejemplo, quitar la colaboración. En la época de Moyne, yo estaba en la Secretaría General y habíamos decidido como medida no participar de los actos en la plaza. Clelia habla del entonces gobernador de Entre Ríos, Mario Moyne. Reflexiones y legado. Las protagonistas de estas luchas construyeron una conciencia gremial sólida. Nosotros como gremio docente tenemos un historial interesante en la vida del gremialismo, digamos. Es el secreto de la fuerza de un sindicato, es la unidad, no hay otra. Hay que tener mucho cuidado en las reuniones con la patronal, mucho cuidado. Que el docente, en nuestro caso, nuestros compañeros, vean que se exhiba, que no tengamos prurito, que se exhiba la lealtad que tenemos para los compañeros. Eso le hace bien al sindicato. Y marcaron una huella, con un gremio donde involucrarse, definirse, posicionarse. Lo que sí hubo una forma, pero eso del sindicato en sí, de involucrarte en la política. Entonces, vos tenés muchas cabezas de distintos colores ahí, cómo estamos más tarde definidos nosotros. Con la política entendida, la política como mayúscula, no partidaria, ¿no? Estamos hablando de eso, de otra cosa, la política, de definirte lo que pensás que tiene que ser el Estado, lo que tiene que ser esto, lo que tiene que ser aquello. No lo reivindicativo, digamos, sino las definiciones ideológicas. Me parece muy importante que los docentes seamos parte de la política de la educación
y que tengamos opinión sobre todo lo que pasa en la educación y sepamos tener los fundamentos para defender lo que pensamos. La escuela no es solo de quienes enseñan. Hay que abrir la puerta, hay que invitar a entrar. Y la educación nunca es propiedad del docente, es de la comunidad, y eso hay que trabajarlo mucho. Y por lo tanto, la comunidad se tiene que involucrar en la escuela, pero ojito, nosotros tenemos que darle el espacio. Si el maestro no abre el espacio, la escuela es de nosotros y de nadie más. Eso es palpable. Las historias de Beatriz Montaldo y Clelia Lavini son apenas 2 botones en la trama del gremialismo docente entrerriano. Su legado, hecho de compromiso, unidad y lucha, sigue inspirando a quienes creen que la educación pública no se defiende solo en el aula, sino también en la calle. En el aula y en la calle, docente luchando, también está enseñando. Haciendo escuela, un episodio de la serie Botones, una producción de Trinchera Feminista, columna radial de la Asamblea Feminista de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias de Paraná, con el apoyo del Fondo Especial de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. La música, Botones de Colores, fue compuesta e interpretada por Brenda Espinosa. La voz narrativa es de la profesora Belén Lescano. La edición fue realizada por el equipo de Radio Comunitaria Barriletes de Paraná. La producción general estuvo a cargo de la licenciada María Eugenia Sarli con la asistencia de la profesora Antonella Costa.